Saludos. El domingo 8 de mayo, entramos en la cuarta semana del tiempo de Pascua y es la llamada, el llamado Domingo del Buen Pastor, El Evangelio de hoy es bastante breve, al contrario que el Evangelio de la semana anterior. Lo tenemos en el capítulo 10 de Juan, versículos 27 al 30. Antes de leerlo, decir que a lo largo de los 3 años litúrgicos, este domingo, el cuarto de Pascua, se consagra al Buen Pastor. Y el fragmento se divide en 3 partes que se van presentando en los 3 años litúrgicos. El primer año centra el foco en Jesús como puerta del rebaño. Él es la puerta. Y desde esa puerta entramos no solo en la salvación, no solo en el Evangelio, sino en el conocimiento del Padre, en la comunión en definitiva. El segundo año litúrgico se centra en la personalidad que tiene el buen pastor. Y el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, que además las conoce por su nombre. El asalariado ve llegar al lobo y huye y no cuida de las ovejas, se desentiende. Y este año centra la atención en las ovejas, con una peculiaridad muy del Evangelio de Juan que lo subrayaré después de la lectura, de la proclamación. Lo leo ya. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de lo que... Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Como decía, este tercer año litúrgico en el que estamos, se centra en las ovejas. Mis ovejas, ¿qué es lo que hacen mis ovejas? Escuchar la voz. Escuchar la voz del que es el buen pastor. Escuchar la voz de Cristo. Escuchar su evangelio. Escuchamos su voz. Esa es una característica de los que nos consideramos ovejas suyas. Porque además podemos tener la confianza de que Él nos conoce. Otra característica de los que somos o de los que nos consideramos ovejas de Jesús: ellas me siguen. Seguimos al que es el buen pastor. No seguimos a otros que se consideran líderes y que nos venden humo y que nos venden felicidad barata y que incluso nos venden mentiras. No. Nosotros seguimos al buen pastor, es decir, seguimos a Jesús. Esa es otra característica de las ovejas. Y además yo les doy la vida eterna. Esto es muy del Evangelio de Juan, y ciertamente que nos da la vida eterna. Porque desde la visión pascual, Cristo ya ha vencido la muerte y nos abre a nosotros, sus ovejas, la vida definitiva. Cuando nos llegue nuestra Pascua, cuando nos llegue el momento de nuestra muerte. Otra promesa de Jesús que dirige a sus ovejas, que nos dirige a nosotros: no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano, porque nos da la vida eterna.
ya aquí, en la vida presente, que culminará en la vida eterna. Y otra cosa muy de Juan, es la última frase: yo y el Padre somos uno. Esta es la revelación profunda del Evangelio de Juan, que Jesús es Dios, que Él es la palabra que al principio estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Fijaos, siempre Juan recuerda esto. Y a oídos de un judío esto era una auténtica blasfemia. ¿Cómo un hombre puede considerarse igual a Dios? Y fue causa de que lo entregasen al poder político de la época, que eran los romanos, para que lo crucificasen. Que tengamos, ojalá que nosotros acojamos como buena noticia el hecho de ser ovejas suyas. Y que tengáis buen domingo. Saludos.